Hola, un saludo. Les habla Camilo Fajardo, soy su tutor de este curso de Economía Política. Una vez más, la idea de estas cápsulas es aproximarnos a los temas que vamos viendo, tratarlos desde otra perspectiva, un poco dar unas ideas que nos permita ir profundizando sobre los temas que ustedes van estudiando a través de las cartillas. Nuestro curso ya va avanzando cada vez más y pues lo sigo invitando a que sigamos desarrollando el trabajo personal a partir de las cartillas y a partir de los ejercicios que tenemos en la plataforma. La idea de esta cápsula de hoy es abordar una temática que varios de ustedes me han comentado, ya sea a través de los correos, a través de WhatsApp, que hemos podido conversarla, que tiene mucho que ver con la primera entrega del trabajo grupal, también por supuesto con la segunda entrega, y tiene que ver con esto, y es continuamente aparece el debate dentro de las teorías de la economía política, este debate entre el control de la economía por parte del Estado, lo que muchas veces se relaciona con un socialismo o con un comunismo fuerte, y es que el Estado tiene un control fuerte sobre la economía, es decir, la economía no está librada al libre mercado, sino que el Estado ejerce un control restrictivo sobre las dinámicas económicas y por otra parte esto que hemos llamado el capitalismo, y es cuando un poco el Estado se abstrae o se separa de las dinámicas económicas y deja que funcione esa mano invisible del mercado de la oferta y la demanda, y es la economía funciona de manera independiente a la política. Entonces vean que tenemos dos grandes concepciones de cómo debe darse las ideas económicas, cómo se debe darse las dinámicas de la economía y que continuamente están chocando. Entonces continuamente han aparecido preguntas sobre, bueno, ¿cuál es el mejor? ¿Por qué no se ha podido efectivamente desarrollar esas ideas, por ejemplo, de Marx respecto al control de la economía por parte del Estado y lo que él llama un poco la dictadura del proletariado, la instauración del Estado comunista, y cuáles son los defectos del capitalismo, un poco lo que tenemos que abordar a partir del video de la segunda entrega. Simplemente voy a dar unas ideas que permitan aproximarnos a estas temáticas. Bueno, lo primero que hay que entender en esta temática es ciertamente el mercado o la economía de mercado tiene mucho más historia que el comunismo, que el socialismo. Una vez, como ustedes lo ven en los trabajos, el mercantilismo y la revolución industrial animaron a que distintos sectores de la sociedad se hicieran parte de las dinámicas económicas, ya fuera a partir de la producción de bienes y servicios, a partir del comercio. Pues lo que comienza a suceder dentro de la sociedad es que comienza a avivarse mucho más los intercambios económicos, mucho más personas hacen parte de la oferta de bienes y servicios, y esa dinámica de oferta y demanda, de compra y venta, ya sea dentro de los estados o entre los estados, pues comienza a avivar las dinámicas económicas mundiales, y podríamos afirmar de esta manera que para final del siglo XIX las relaciones comerciales dentro de los países y entre los países pues se han profundizado cada vez más, las dinámicas se han hecho más diversas, y de esa manera lo que muchos hablan como el capitalismo pues ha establecido relaciones de interdependencia entre todos los sectores y todas las esquinas del mundo. Eso ha llevado a que haya intercambios diversos a nivel de lo local y a nivel de lo global. Eso ha hecho que aumente la riqueza, por supuesto, eso ha llevado a que se conecten distintos sectores a las dinámicas económicas mundiales, etcétera. Es un poco las dinámicas que comenzamos a encontrar a partir del mercantilismo, la revolución industrial, cuando comienza a producirse a gran escala, cuando comienza a producirse a partir de distintas dinámicas y técnicas. Pero ciertamente también desde el final del siglo XIX, principios del siglo XX, pues comienza a evidenciarse en distintos lugares del mundo que estas dinámicas de crecimiento de la economía pues también van de la mano con el aumento de sectores empobrecidos, o lo que muchos van a denominar como los perdedores de estas dinámicas del mercado. Y es que si bien
el aumento del comercio o el aumento de las transacciones económicas de compra y venta de bienes y servicios van a generar un aumento de la riqueza en muchísimos países y en muchísimos sectores, pues también van a haber países y también van a haber sectores dentro de otros países que van a ser perdedores, que efectivamente no van siempre a participar de las ganancias de estas dinámicas económicas mundiales, sino que van a verse empobrecidos. Eso va a hacer que desde dentro de las teorías económicas, como lo vimos con Marx, comience a aparecer la pregunta por la explotación. Y es que ciertamente, mientras hay dueños del capital, dueños de la industria, que aumentan exponencialmente sus recursos, pues hay otros que son explotados o que simplemente al no participar dentro de esas dinámicas económicas, pues son empobrecidos y llevados al margen de esas dinámicas económicas mundiales. Algo que también en algún momento vimos desde la teoría, con esto de las teorías de la dependencia, y es como Prebisch y otros comienzan a plantearse que si bien el capitalismo global hace que haya unos centros económicos que se enriquecen más de estas dinámicas económicas, porque están industrializados, porque tienen la tecnología, tienen el capital, no solamente tecnológico, sino también humano, y comienzan a enriquecerse más. Piensen, por ejemplo, en grandes centros económicos, como puede ser diversas ciudades en Estados Unidos, como puede ser Silicon Valley, lugar de tecnología, el mismo Tokio, Japón, Berlín, etcétera, centros económicos. Hay unas economías que participan de esas dinámicas económicas, pero desde la periferia, y que no se enriquecen de la misma forma y no participan en ese mismo sentido de la distribución de la riqueza. Entonces, mientras usted encuentra que en California, en Silicon Valley, ahí se produce tecnología de punta, hay capital económico, hay capital humano, hay tecnología, innovación, etcétera. Otros lugares del mundo, no sé, Armenia, el eje cafetero, pues participa de la economía mundial simplemente produciendo esa pequeña pepita de grano de café que ni siquiera lo exporta como taza de café, sino lo exporta en bultos. Entonces vean cómo hay unas dinámicas entre centro y periferia que Prebisch, con sus teorías de la dependencia, nos plantea que las relaciones económicas globales dentro del capital no son simétricas, sino que hay una simetría entre centros y periferia. Asimetrías que se pueden establecer a partir de las diferencias de capital, económico y humano, a partir de las diferencias tecnológicas, etcétera, etcétera. Marx hace una perspectiva distinta y comienza a mostrarnos cómo efectivamente hay unos que se benefician más de las dinámicas del capital y otros que son explotados. Y entre la explotación, pues por supuesto que están los trabajadores, a quienes se les explota su mano de obra, y quienes se benefician son los dueños del capital, los dueños de la industria. En fin, esto lleva un poco ese panorama, un poco de que las dinámicas económicas del mercado no todos somos ganadores, lleva a que haya una conciencia entre la teoría de que a final del siglo XIX y principios del siglo XX hay efectivamente unos perdedores y que el mercado no puede ser dejado a sus propias leyes de oferta y demanda, sino que en cierto sentido el Estado debe intervenir las relaciones económicas y debe garantizar que haya unas relaciones económicas justas. Eso hace que aparezcan teorías económicas socialistas y otras comunistas. No voy a entrar en profundidad un poco a diferenciar esto del socialismo y el comunismo, simplemente diré esto, y es: socialismo tiene diversas variantes. De hecho, Marx a final del siglo XIX va a ser parte de las convenciones de muchos socialistas, pero la versión de Marx sí es propiedad del comunismo, y es una radicalización que va a proponer el fin de la propiedad privada y que el Estado sea el dueño de todos los medios de producción. Eso es lo que entendemos prácticamente como comunismo. Es decir, el comunismo anula la propiedad privada, nadie puede tener propiedades, nadie puede tener bienes para sí mismo, sino que el Estado es dueño de todos los bienes, de todos los medios de producción, y un poco lo que hace el Estado es redistribuir. En el caso del socialismo, pues hay muchas variantes de socialismo. Hoy hablamos de socialdemocracia, etcétera, etcétera. De hecho, Colombia es un estado social de derecho, no socialista, pero está inspirado en los principios sociales. Socialismo
tiene en cuenta más la propiedad y el bien común, y como les decía, hay muchas variantes, no voy a entrar en detalles, pero decía, la diferencia radical sí está en que el comunismo anula la propiedad privada y piensa que el Estado es el que debe intervenir directamente en la economía y debe ser dueño de todos los medios de producción. ¿Para qué, diría Marx? Pues para garantizar que unos no explotemos a otros, porque si unos somos dueños de los medios de producción, vamos a explotar a quienes no tienen y cada vez nos vamos a enriquecer más y se van a generar grandes desigualdades dentro de la sociedad. Un poco para sintetizarlo, la idea de Marx es que al acabar la propiedad privada, todos seamos iguales, y un poco lo que hace el Estado comunista es ser dueño de la industria, ser dueño de los medios de producción y distribuir los bienes a partir de las necesidades de los individuos. Eso es un poco el panorama, los dos panoramas que quería plantearles. Uno, el libre mercado, y otro es el Estado, que tiene un control radical de la economía. Lo que en algún momento se trató de implantar en la Unión Soviética, lo que en algún momento trató de implantarse en Cuba, con la Revolución Cubana, la Revolución China, etcétera. Todo esto ha ido variando, por supuesto. En China ha variado mucho con la Revolución China, en Cuba también ha habido ciertas variaciones, en Rusia pues ya no existe ese modelo económico. ¿Cuáles son los problemas entre uno y otro? Vea, los casos son diversos. Lo primero que habría que decir es cierto que el libre mercado, cuando el Estado no interviene de ninguna manera, pues el libre mercado simplemente da garantía para los dueños del capital, los dueños del dinero, los dueños de la industria, que lo que hacen continuamente es no buscar el beneficio de la sociedad, sino buscar sus propios intereses. No significa que sean malos. Lo que quiere decir es que los individuos, pues evidentemente luchan por garantizar su propio interés, su propio beneficio. Eso hacen los dueños de las industrias. Y si el Estado no interviene en algún sentido en esas relaciones económicas, pues lo que encontramos dentro de las sociedades es grandes grupos económicos, grandes industriales que en la búsqueda de su propio interés y de su propio beneficio, pues enriquecen enormemente, pero quizás el beneficio social cada vez disminuye más. Encontramos que entra en detrimento los intereses sociales, los derechos de las personas, etcétera, etcétera. Es decir, lo que encontramos es que el mercado no puede dejarse que funcione libremente, sino que el Estado debe dar unas garantías para que el mercado funcione, pero funcione buscando garantizar los derechos de las personas y el bien común, por decirlo así. Algo de eso ha sucedido durante las últimas décadas y todo es un debate que se mantiene, y es hasta dónde el Estado debe intervenir. Como ustedes lo han visto en la teoría económica, cuando el Estado interviene mucho en el mercado, pues el mercado simplemente deja de funcionar de una manera óptima. ¿Mm? Cuando el Estado interviene en las relaciones económicas, interviene en los precios, interviene en la industria, no mete mucho la mano, deja de funcionar el mercado y deja de producir riqueza. Y de esa manera lo que sucede es que los capitales se aíslan, hay una especie de desindustrialización, los capitales un poco escapan, que es lo que vemos hoy en muchos países. El caso concreto puede ser Cuba, en el cual el Estado, a partir de la revolución chavista, lo que buscó es intervenir cada vez más en el mercado, obligar a que ciertas industrias produjeran a cierto valor, expropiar bienes privados, intervenir cada vez más en la industria del petróleo, intervenir directamente en la economía. Cuando sucede eso hoy en día, el mercado se arruina, pues evidentemente si yo tengo un capital, yo estoy interesado es en que mi capital me rinda algunos intereses, pero cuando el Estado interviene y afecta mis intereses, pues yo simplemente me retiro, deja de ser un mercado rentable. Eso es un poco lo que sucede cuando el Estado interviene mucho en la economía. Pero vean que si el Estado no realiza cierto tipo de intervenciones, pues la economía tampoco funciona. Entonces un poco acá el panorama que tenemos es una tensión, no se puede resolver diciendo todo debe dejarse en mercado libre ni tampoco todo debe ser el Estado, sino que debemos encontrar cierta armonía en la cual funcione el mercado, porque es algo que queda claro en nuestra teoría, es que dentro de una sociedad la riqueza solamente se genera si funciona el mercado.
Si no hay mercado, pues comenzamos a encontrar desabastecimiento, porque hay una idea bastante interesante de Adam Smith, y es: las sociedades crecen económicamente cuando los individuos trabajan en pro de sus propios intereses de forma egoísta. ¿Qué es lo que quiere decir esa idea de Smith? Y es: yo como sujeto, eh, por supuesto desde un egoísmo natural, egoísmo es pensar en mis propios intereses, pues lucho por aumentar mis ingresos, lucho por profesionalizarme, por crear de pronto una industria, etcétera, por producir. Pero yo, al producir, estoy aportando, desde mi egoísmo, estoy aportando al beneficio de la sociedad, creando riqueza en general. Es decir, lo que está diciendo Smith es: la sociedad debe dar las garantías para que los individuos puedan emprender, puedan ser egoístas y pensar en sus intereses, y puedan pensar en aumentar la riqueza y puedan desear cada vez más. Si no se dan esas garantías para que yo pueda comprar, vender, comerciar bienes o servicios, emprender, tener ideas, producir, etcétera, pero los individuos no se van a motivar a hacerlo y no va a haber ninguna generación de riqueza. Es decir, hoy en día es claro que el mercado, que la mayoría de las veces es orientado por privados, es el que garantiza la producción de riqueza. Si el mercado no funciona, no hay producción de riqueza, y eso hay evidencias históricas muchas. Insisto, la más reciente es Venezuela, y es cuando el Estado interviene mucho y arruina el mercado. No dan garantías para que funcione el mercado, no hay garantías a la propiedad privada, por decirlo así. No se anima a que las personas se motiven a generar riqueza, pues no hay generación de riqueza, simplemente. Entonces necesitamos el mercado. Ahora, no todo se puede dejar en manos del mercado, porque como lo dijimos ya, ese egoísmo de los individuos, si lo dejamos funcionar libremente, lo que encontramos es que va muchas veces en contra del beneficio social. Entonces ahí es cuando el Estado tiene que intervenir, no intervenir en una carrera en el mercado, pero sí dar unas garantías para que ese egoísmo no arruine los bienes, los beneficios sociales. Eso se hace muchas veces a partir de garantías laborales, muchas veces a partir de impuestos, y es dando unas garantías para que el mercado funcione con un sentido social. Crear esa armonía no es fácil. Hoy en día es cada vez más difícil. Si tenemos un Estado que coloca muchas condiciones al mercado, el mercado simplemente, por decirlo así, se va a otro país en donde encuentra mejores garantías para producir más. Es un poco la tensión que encontramos hoy en día en las industrias, y es, lo han visto y se puede evidenciar en diversos casos. En el caso de Estados Unidos que le coloca muchos impuestos a las industrias y da muchas garantías a los trabajadores. Eso llevó a que muchas fábricas vieran que es más rentable migrar a países donde no hay muchas garantías laborales, donde no hay que pagarle mucho a los trabajadores, etcétera, y por eso llevan sus industrias a países del sudeste asiático, donde aquí la mano de obra es bastante económica, donde no se pagan derechos laborales, etcétera, etcétera. Un poco lo que ha hecho, digamos, de las reformas de Trump es dar unas garantías para que esos grandes industriales vuelvan al país, quizás bajándole impuestos. Quizás la dinámica o el problema va a ser evaluar en unos años si eso aumentó la riqueza y se ayudó a los trabajadores, o si fue en contra de los intereses de los trabajadores. Es decir, lo que quiero plantear con esto es: no hay soluciones definitivas. Hoy sabemos que el mercado es la única forma de generar riqueza. Si los individuos no tienen la posibilidad de crear su propia riqueza, de luchar por sus intereses, y sobre todo de la posibilidad de aumentar sus bienes, su propiedad privada, pues no hay mercado. Caso evidente, Cuba. Tuve la posibilidad de estar en Cuba el año pasado. Es una sociedad, yo creo que muy distinta a lo que era inicialmente cuando fue la Revolución Cubana, pero efectivamente sigue el Estado siendo dueño de todos los medios de producción. En Cuba, por ejemplo, hoy en día no hay propiedad privada. La gente me decía que hasta hace muy poco puede un poco como reclamar la propiedad de sus casas, y creo que se va a abrir hasta ahora medio la posibilidad de que puedan venderlo o no, pero en general no es como en nuestros países en los cuales uno es dueño de su casa y puede venderlo o comprarla. Eso no sucede. En Cuba todavía no sucede. La gente está en una casa y más o menos vive ahí, pero el dueño de la casa es el Estado.
Algunas personas son dueñas de unos carros, creo que hoy en día se pueden comerciar, pero en realidad son muy pocos. Es decir, en Cuba no hay propiedad privada. No hay posibilidad de que yo pueda capitalizar a partir de mi trabajo un montón de dinero y pueda comprar un bien y ponerlo a producir y aumentar. No existe esa posibilidad de tener propiedad privada. Entonces, dirían los teóricos, si no hay propiedad privada, no hay incentivos para la generación de riqueza, o sea, no hay motivaciones para que las personas emprendan, luchen, aumenten su capital y de esa manera generen riqueza dentro de la sociedad, porque el Estado es dueño de todo. Entonces, es claro hoy en día que el mercado es importante para que se motive y se den los incentivos para que las personas generen riqueza. Pero, en síntesis, se requiere también lo otro. El Estado debe dar unas garantías, debe proveer unos bienes. No todo debe quedar en manos del mercado. Si todo queda en manos del mercado, comienzan necesariamente a aparecer esos perdedores de esa dinámica de oferta y demanda. Luego debe haber una especie de marco de garantías de que el mercado funcione, pero que el Estado siga dando unas garantías. Muchos teóricos desde la idea del Estado social de derecho dicen que esas garantías tiene que ser que el Estado tiene que dar garantizar unos bienes sociales, como puede ser salud, educación, como sucede en muchas socialdemocracias europeas, piensen un poco en Noruega, Suecia, donde si bien son estados capitalistas, hay propiedad privada, el Estado interviene en cierto sentido en las dinámicas económicas y da unas garantías a los individuos, como puede ser salud, educación, vivienda, unas garantías laborales, si las personas no tienen trabajo, el Estado les da unos subsidios, etcétera. Pero ojo, eso sucede porque el Estado también recauda impuestos fuertemente. Entonces, no hay que radicalizar las posiciones, no se trata de decir yo soy completamente pro mercado capitalista, ya vemos los problemas que tiene el capitalismo radical, cuando todo se vuelve parte de la oferta y la demanda, la pregunta dónde quedan los derechos, pero tampoco todo puede ser el Estado porque se arruina de esa manera el mercado y no funciona, no se genera riqueza y se empobrece toda la sociedad. Entonces hoy en día estamos un poco en esa dinámica. Bueno, espero que haya sido medianamente instructivo esta conversación. Sigo atento a lo que me quieran preguntar. Seguimos en contacto y los animo a continuar con su curso. Que tengan un feliz resto de semana. Hasta luego.